importante Ellas del día de hoy, porque si bien este libro cuenta un montón de cosas que yo personalmente desconocía, nos arrima la historia de muchas mujeres que realmente hicieron un montón por el deporte. Y yo me quedé con una frase que me encantó de Sarita, que dice: el día que Uruguay clasifique un mundial, somos varias las que nos vamos a emocionar. Yo creo que ahora las que hemos leído ese libro también, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo surge esta idea de contar estas 14 historias de estas mujeres que pienso en sus caras cuando las miro a ustedes dos, en esas 14 mujeres que han hecho tanto por el deporte, ¿no? Por el fútbol femenino? Sí, bueno, esa parte se la dejo a Nati. A nivel de investigación, a nivel primer contacto con pioneras, fue una fotografía que publica el Club Nacional de Fútbol de la década de los 70, 80, en blanco y negro, sin nombres. No tenían nombres. Las jugadoras no tenían identidad, esas caras no se reconocían. Entonces, un poco a través de la indignación de qué era lo que pasaba, ¿no? Saludamos a las mujeres futbolistas, pero no sabemos sus nombres, no sabemos su identidad, no sabemos nada de su recorrido. Entonces, ahí consulté con Jorge Burguel, que, bueno, colega nuestro, gran conocedor del fútbol femenino, y le digo, ¿estará viva alguna? ¿De qué época? ¿De los 70, de los 80? Y me dice, sí, claro, deben andar alrededor de los 80 años. Ya empiezo a investigar. Bueno, con la gran colaboración de él, llegamos a un primer contacto, que es una de las pioneras, las primeras pioneras, que es la capitana del Club Nacional de Fútbol, Lila Islas. Y ahí presento el proyecto en la diaria, encontramos alguna otra y después empezamos todo el trabajo de investigación con FIO para encontrar a todas las primeras registradas en la AUF. O sea, hay como dos pioneras dentro del libro, las dos primeras alrededor de los 80 años y después las más jóvenes. Y esto que parece tan lejano, pero a la vez sigue pasando. Exacto. Todas ellas arrancan su relato diciendo, yo no le podía decir a mi familia que quería jugar al fútbol. No podía ir a jugar porque ¿qué iban a decir de mí? Pasa menos, pero sigue pasando. Sí, en realidad es como tan profundo en el sentido de que ellas nos decían que no estaba en el imaginario social el hecho de poder jugar al fútbol siendo mujer. Entonces, en ese sentido, en realidad ninguna se proyectó como jugadora porque pensaban que no podían jugar directamente. Hasta que un día caminando vieron a mujeres jugando, o una vecina les dijo, o un técnico las fue a buscar a la puerta de su casa porque las veía jugando en la calle. Pero era a ese nivel, ¿no? Al nivel de nunca proyectarte como jugadora porque sos mujer. Y claro, y ponen de manifiesto algunas contradicciones que hay, porque muchas de esas mujeres fueron gurisas jugando en su barrio, como hemos jugado todas con los varones de la cuadra, o en el liceo o en la escuela, pelear por un patio, y luego encontrarse con eso que estaba como alejado, que no formaba parte del horizonte, es también un descubrimiento. Para esas mujeres abrir esos álbumes, esos baúles de sus propios recuerdos, debe haber sido también un proceso. Sí, muy movilizador. De hecho, algunas de las notas, nosotras tratábamos siempre de ir a las casas, ¿no? Como para hacerlo en la intimidad, que nos puedan mostrar también esos tesoros que vos decís, Tania, e incluso en ese ritual de la nota, algunos familiares se enteraban por primera vez de la historia de esas mujeres. Eso, ¿cómo fue descubrir esas historias? Porque me imagino que esto, ¿no? De salir a contarle al mundo, yo era jugadora de fútbol. Sumamente rico. Parte también de abrir sus casas, sus sentimientos, fue parte triste, ¿no? También triste, las alegrías, era como parte, nos esperaban con todo, ¿no? Parecía como living de casa, mate, comida, los recortes, las camisetas, historias que querían contar, historias que contaban después de que entraban como en confianza con nosotros, pero después pedían que no saliera, ¿no? En esa primera entrevista. Eso nos pasó, y también inclusive nos pasó de algunas pioneras que no quisieron estar. Esos recuerdos no eran tan gratos. Sí, para muchas, incluso para las que contaron su historia, el fútbol tuvo muchas connotaciones negativas también, ¿no? Por eso que decíamos al principio. En el propio seno familiar, incluso la mayoría eran las madres que les prohibían jugar o las castigaban por jugar. Entonces, en ese sentido hubo algunas que para ellas el fútbol era un recuerdo muy triste. No, hay una que cuenta que cuidaba niños y la despidieron de niñera, o el novio que las dejara, porque hay que ir a buscarla a la práctica. Sí, perdieron trabajos, perdieron amigos. Es fuerte. A mí me gusta hablar de ellas, me gusta hablar de este libro, de las pioneras, de estas 14 mujeres, pero también me gusta que estén ustedes en esta, porque hay en el prólogo de Patti Puyol, ella habla de la llave que es el periodismo, ¿no? De esa puerta que se puede abrir. Y ustedes podrían abrir un montón. Vos tenés hoy un lugar hermoso en AUF TV, en la diaria, y elegís el fútbol femenino. Vos también, Natalia. Sí. ¿Por qué abrir esa puerta que capaz que no es la más abordada?
Por eso mismo, porque no es la más abordada, porque es la invisibilizada, porque es la que me comprometo, es mi militancia, es también la que me atraviesa a mí, inclusive no siendo jugadora de fútbol, ¿no? Siendo, bueno, periodista deportiva, haciendo fotoperiodismo ahora, también mis otros trabajos siempre fue visibilizar a la mujer, inclusive aunque sepamos que el núcleo que lo vea o lo consuma es el mínimo. Sí, yo coincido con Nati, es como una bandera también, ¿no? El deporte es uno de los ámbitos más masculinizado por excelencia, ¿no?, de la sociedad. Y bueno, en ese contexto las mujeres quedaron relegadas, pero desde cuestiones muy básicas, las historias, los nombres, llevándolo al fútbol, de los varones conocemos todos los detalles, ¿no? Sí. Ellas son las primeras jugadoras de AUF, o sea, la que hizo el primer gol, la que jugó el primer partido contra Argentina, las primeras que jugaron en el Estadio Centenario, y no teníamos como registro. Entonces, a mí me daba como mucha impotencia que esas historias quedaban perdidas, y eso es lo que trato de hacer con todo lo otro que cubro. Por eso siempre. La importancia también de las entrevistas de Fío, y que se vea reflejado el retrato, ¿no? Ese retrato tan sencillo, pero para ver quién es Lila Islas, qué cara tiene, ¿no? ¿Por dónde pasó? ¿Había recuerdos gráficos? Bueno, eso también está en el libro, ¿no? Todos esos recuerdos en su momento hubo como un auge del fútbol femenino y se registraba en algunos medios. Eso murió. Inclusive también en la presentación, o nos van llegando comentarios, las jugadoras de hoy no conocían a esas primeras jugadoras de fútbol. Entonces ahí hay un bache también, ¿no? Claro, su propia historia. Alejandra Laborde, que se llama una de ellas, sí, que es la máxima goleadora, más de 630 goles, pero no hay registro. No hay registro. Es insólito eso. Es el registro más familiar de clubes, de compañeros que se van. Ella en realidad jugó prácticamente en todos los equipos, de hecho hasta hace 6 meses estaba jugando. Y claro, la goleadora que conocemos es Juliana Castro, que por supuesto es la goleadora del fútbol actual y formal, pero antes estuvo Alejandra Laborde, que fue impresionante. Yo leía este libro y leyéndolo como alguien que de repente no es amante del fútbol, pero sí me apasionaron estas historias. Uno lee esas 14 historias de esas 14 mujeres y dice, todo lo que tuvieron que pasar. Pero si lo traemos acá, no cambió demasiado la cosa. ¿En qué relación, ya que estuvieron en esta investigación, sienten que estamos? ¿Hacia dónde va el fútbol femenino? Bueno, en realidad es muy interesante la pregunta, porque hay como muchas cosas que pasaron en esas primeras pioneras que ahora incluso no se dan. Por ejemplo, ellas llegaron a jugar un partido en el Estadio Centenario, llegaron a jugar en el Parque Central, ahora es muy difícil. De hecho, el domingo fue el clásico que definió el campeonato uruguayo, se fijó en el Parque Palermo, cuando se había sugerido, además los dos clubes, Peñarol y Nacional en conjunto, habían sugerido jugarlo en el Centenario, y eso no se tuvo en cuenta. Entonces hay como que empezó la disciplina si bien con muchos obstáculos y mucha discriminación, empezó teniendo en cuenta que bueno, eran partidos de fútbol, se fijan en cualquier cancha y demás. Algunas cosas se dieron, y después hubo un quiebre, y ahora como que en algunas cosas se puso una marcha atrás ahí que no se entiende, ¿no? Como que pasó algo en el medio que estaría bueno investigarlo, pero no se volvieron a repetir. Y eso que comentabas, que no te gusta el fútbol o no estás cercana a ello, le pasa a varias mujeres, ¿no? Porque independiente que te guste el fútbol o no, te podés sentir identificada con muchas de las historias, ¿no? Totalmente. Porque a quienes nos ha pasado de tener que pelear por un puesto, por un lugar, hoy en día también, ¿no? ¿Qué les ha pasado a ustedes con este libro? Que tuvo una presentación, también en un lugar emblemático. ¿Qué les ha pasado con este trabajo decantado después? Felicidad pura. Es que todavía estamos como por allá arriba, ¿no? Es como que no bajamos. Y principalmente ellas, el cariño de ellas. Bueno, ellas ya se armaron un grupo de WhatsApp, tienen un lío dentro de ese grupo, mandan mensajes. Bueno, ahora le avisamos que estamos, o sea que deben estar todas mirando. Bueno, medio como que se enojan también si nombramos a una, no nombramos a otra, si nos equivocamos en las edades, también hay tremendo lío. Pero bueno, es felicidad. Ellas también como que se reencontraron, muchas de esas hacía muchos años que no se veían. Entonces creo que es eso, ¿no? Y yo quiero destacar de esas 14 mujeres que es muy emocionante ver ese registro fotográfico, ¿no? De esos rostros donde casi que se ven las niñas. Exacto. Están todas como muy felices contando su historia. A pesar de que no todas las historias son felices, sí esta cuestión de que se vea el rostro de esa deportista que de repente... Claro, después de tantos años alguien vino a mi casa, me sacó una foto, me hizo una entrevista y me dio un lugar, ¿no? Eso
Fue como algo que nos pasó con todas. Y me gusta que el libro tampoco le escapa al barro, ¿no? O sea, también muestra las Sí, peleas, sí. O sea, Bueno, las eso variedades. es que a mí como a la hora del relato, yo lo que más quería era eso, ¿no? Que no quedaran perdidas situaciones que forman parte de la idiosincrasia del fútbol femenino uruguayo. Si bien son más historias de vida de repente porque era necesario y no las conocíamos, entonces hay cuestiones que sí o sí tienen que estar, lo que tenía que ver con el fútbol, obviamente, que quería que estuviera y bueno, lo de que era un fútbol muy aguerrido, que había tole bastante seguido. Ellos pedían segundo libro solo con anécdotas. De esas que no se animaron a contar en ese primer momento, ¿no? Lo que puede llegar a ser, porque no paraban, ¿no? Claro, la abuela se agarraba, ¿no? Sí. Es la salida del vestuario. ¿Qué tienen ganas de contar ahora? Porque bueno, quedó así en el aire. El segundo libro de No, vamos a disfrutar un montón. Vamos a seguir, bueno, porque que se abrieron venda. esta puertita, como decía Tania, ¿no? Esta llave que les permitió abrir esta puerta del fútbol, pero seguramente haya otras disciplinas donde también puedan entrar ahora. Sí, bueno, cuando nos preguntaban eso de qué nos generó este libro, a mí eso fue una de las primeras cosas, ¿no? La sensación de que quizás es un aporte, un granito de arena para incentivar a que hayan otras pioneras, a que a que se cuenten las historias de otras pioneras, ¿no? Exacto. Sea en el básquet, sea en cualquier deporte o incluso en otros ámbitos que no sean deportivos, ¿no? Pero que nos animemos a dejar la historia de todas las pioneras mujeres en todos los ámbitos en algún lugar. Inclusive otras jugadoras de fútbol, ¿no? Porque algunas quedaron afuera. En algún momento había que darle como un cierre al libro y nos dijeron, bueno, chicas, hasta acá. Si no, por nosotras eran un montón más. Hacíamos una Biblia. Este libro tiene un antecedente en los medios de comunicación. Y creo que está bueno también decirlo. Porque son como esas puertitas que a su vez del periodismo se abren para iniciar esta... Sí, de hecho el libro es posible gracias a las historias que se fueron publicando en la diaria. Después, obviamente, lo que hicimos fue narrar un hilo conductor entre ellas, que si bien de repente las separan un párrafo o algo muy cortito, llevó tiempo, ¿no? De mucha investigación, de confirmar los años. Para eso Jorge Urgel fue fundamental, porque incluso tenía más información que las pioneras. Pero sí, sin el espacio en la diaria, en realidad que aceptó el proyecto, que no fue un proyecto común, además, porque era algo que no estaba. Seguro no hubiese sido posible o hubiese llevado mucho más tiempo. Exacto. Yo quiero nombrarlas a todas porque si nos están mirando, por favor, Tania, todas te vamos están a mandarle un mirando, beso todas. a Lila, a Ivonne, a Sarita, a Alejandra, a Ruth, a Ana, a Silvia, a Analía, Fabiana, Patricia, Natalia, Adriana y Graciela. Porque obviamente nos están mirando. Buenísimo, por sí, supuesto. claro. Todas. Yo quiero saber, así como, de todo lo que escucharon, que capaz que no está en el libro, ¿qué fue lo que más les impactó? No digan quién, pero ¿qué fue lo que más les impactó? No tengo problema en decirlo porque en el libro está así, tal cual. Voy a dejar un poco de lado todo el tema de los prejuicios y demás, porque eso se repitió en todas las historias, entonces creo que si bien te impacta al principio, te terminas acostumbrando, pero un pasaje de Sarita que... Ella nos decía que, claro, tiene un hijo varón que siempre la veía jugar al fútbol. Ella lo llevó al hijo desde el primer día de su vida a sus partidos o a ver a otras compañeras. Entonces, en un momento lo quiso incentivar a jugar y le dijo, che, ¿qué te parece si vas a un cuadro? No sé qué. Y el niño le dice, no, mamá, porque el fútbol es de mujeres. Hermoso. Entonces a mí eso me quedó mucho porque ahí vemos la importancia, ¿no? De lo que le enseñamos a los niños y de lo que ellos adquieren en el proceso de socialización en sus primeros años de vida. ¿Qué le damos, no? Es toda una construcción social, entonces somos nosotros los que nos imponemos esas barreras a las mujeres en el deporte también. Bueno, yo las quiero saludar porque son dos colegas maravillosas. Fiore, también compañera de esta casa, supo ser productora del anterior Ciudad Viva y es una de las figuras de las transmisiones y del programa de fútbol femenino. Bueno, Nati, ¿qué decir de vos? Enorme gracias, un privilegio tenerlas en el living y esperemos que sigan generando ese tipo de proyectos para volver a verlas una vez más. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Por favor, placer. ¿Y vamos con él? Nos vamos con él.